Hola, ¿qué tal, mis bros? Estamos aquí una vez más, ya, el tercer podcast. Tercero. Preparado para ustedes, con mucho cariño y mucho esfuerzo. Estamos aquí con la profesional del canal de MB Force, la coach Victoria. Muy contentos, la verdad, por este nuevo logro. Son 3 podcasts ya. Y así que estate atento, suscríbete, dale like y tenlo por seguro que te lo agradeceremos. Bueno, coach, estamos aquí otro día más. Sí. Un día muy hermoso. Queremos hablar acerca de algo que muchos quieren, pero pocos logran. Estamos hablando acerca de cómo crecer, cómo ponerme más fuerte, cómo evolucionar, porque muchos empiezan a entrenar pero no evolucionan, se ven igual, o llegan hacia un punto y ahí se estancan. Se estancan, sí. Mira, es así, el crecimiento en el entrenamiento, en el gimnasio, se da siempre y cuando uno genere una tensión mecánica en el cuerpo, ¿sí? O sea, hay diferentes formas de trabajar en el gimnasio dependiendo del objetivo del cliente, del alumno o del que va sin entrenar sin un coach, ¿no? Primero hay que ver qué objetivo tiene esa persona. Okay. Pero generalmente cuando se habla de hipertrofia uno tiene que generar una tensión mecánica. Tiene que haber tensión mecánica en la carga que vos estás levantando. Okay. La tensión mecánica en nuestro cuerpo genera, nuestro cuerpo es una estructura, ¿sí? Que se basa de huesos, articulaciones y masa muscular. Ok, te interrumpo un momento, Sí. disculpa. Si podrías separarme hipertrofia de tensión mecánica y una definición más o menos para que todos entiendan. Sí, no es separarlo, van juntos. Ok. O sea, la hipertrofia va a trabajar bien si hay tensión mecánica. Ok. ¿Sí? La tensión mecánica se genera a través de la carga que uno quiere movilizar. Ok, o sea que la hipertrofia no es más que la tensión mecánica al realizar un ejercicio. Claro, o sea, la hipertrofia es un tipo de fuerza que trabaja, sí, es un tipo de fuerza. Vos tenés la hipertrofia, que es un tipo de fuerza, tenés después los atletas de competiciones, powerlifting y todo eso, trabajan con una fuerza máxima, submáxima, ¿sí? Y la fuerza de hipertrofia se trabaja, por ejemplo, cada una se caracteriza por la cantidad de carga y dependiendo de la cantidad de carga que vos levantes, haces más o menos repeticiones. La hipertrofia, para que lo pienses sencillo, es a partir de 8 repeticiones hacia arriba. 8 hasta 15 repeticiones, más no, ¿sí? Se trabaja en esos rangos. Ahora, la fuerza máxima, submáxima, se trabaja de 6 para abajo. ¿Por qué? Porque movilizas más carga, pero el cuerpo se cansa más. Por eso podés hacer menos repeticiones. Porque ya después empezás a hacer mal técnica y todas esas cuestiones que te pueden lesionar. Entiendo. Esa sería la diferencia entre las dos. Entonces, bueno, volviendo a lo otro es... para trabajar la hipertrofia tiene que haber una buena tensión mecánica con una buena carga, siempre y cuando controlando la técnica. Entonces, te decía, nuestro cuerpo es una estructura. Tenés huesos, articulaciones, músculos. Sistema nervioso aparte, ¿sí? Bueno, entonces, el esqueleto nuestro se mueve gracias a nuestras articulaciones y a los músculos que tensionan de los huesos y generan el movimiento de las palancas óseas. Y después está el sistema nervioso que inerva todo nuestro cuerpo, además de nuestro esqueleto y esta estructura que nos permite movilizarnos, que te mencionaba antes. Entonces lo inerva. Hay una vía del sistema nervioso, se divide en aferente y eferente. ¿Sí? Los nervios aferentes llevan información hacia nuestro cerebro. Nuestro cerebro es una computadora que entiende la información que se le está llegando y ejecuta una respuesta por vía eferente, ¿sí? A través de esos nervios. Los nervios tienen los dos cableados. Entonces, la respuesta que emite nuestro sistema
nervioso va hacia los músculos y ahí se ejecuta la acción. Por ejemplo, levantar la mancuerna. Okay. Pero antes de levantarla, ¿cuál es la información que el organismo envía? Que tenés una tensión. Entiendo. Tenés una tensión, claro, que vos querés levantar esa tensión, movilizar esa carga. Entonces, bueno, siempre tiene que haber una buena tensión a la hora de trabajar para poder crecer en el gimnasio. Claro. Cuando me hablas de tensión, ¿qué tipo, qué músculo, qué fibra, no sé, qué se realiza al momento de realizar, por ejemplo, un curl de bíceps? Bien, nuestro sistema muscular tiene dos tipos de fibra. El músculo está compuesto por dos tipos de fibras. Dependiendo cómo vos trabajás en el gimnasio, activas unas o las otras. Igual son sinérgicas, no quiere decir que siempre se activa solo una y después solo la otra. Claro. O sea, el cuerpo es sinergista, trabaja en conjunto. Pero bueno, se va a activar más una y menos la otra, o viceversa, dependiendo de cómo trabajes. En la hipertrofia van a trabajar las tipo 1, están las tipo 1 y tipo 2. En la hipertrofia trabajan las fibras tipo 1, que son las denominadas fibras lentas. ¿Sí? Son las denominadas fibras que a vos te dan resistencia a la hora de ir a hacer un trote de acá a 2 horas. Okay. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema de las repeticiones, si vos querés trabajar la hipertrofia, por eso se trabaja de 8 hacia arriba de repeticiones. ¿Por qué? Porque son fibras de resistencia. Si vos te haces 2 repeticiones, no las trabajaste. Entiendo. Pero para llegar a 8 repes tenés que usar una carga liviana, no sería liviana, pero que te deje llegar de 8 arriba. En cambio, cuando un powerlifting o un entrenamiento, no sé, que vos que levantes mucho peso y pocas repeticiones, ya estás abocado a una fuerza máxima submáxima, en donde ahí se activan las fibras tipo 2, ¿sí? En donde son fibras que se las denominan rápidas, pero se agotan más rápido. En cambio, las lentas son de resistencia, no se agotan tan rápido. Por eso, cuando vos activas las fibras tipo 2, las rápidas, se agotan rápido y por eso podés hacer menos repeticiones. Okay. De 6 para abajo. Entiendo. Por ejemplo, también todos los ejercicios de potencia, tal vez que se trabajan en deportes. La potencia es un movimiento rápido, ejecutado rápido en el menor tiempo posible. Ahí se activan las fibras tipo 2. Si vos ahora viene alguien y te quiere hacer un mal, un daño o te quiere venir a robar, ¿qué haces? Salís corriendo. Claro. Ahí activas fibras tipo 2. Ya saben, chicos, fibra tipo 2 para que no les roben. Entonces, estamos hablando de las fibras tipo 1 y tipo 2. Digamos, viene una persona y dice, Coach Victoria, yo quiero verme más musculoso. ¿Qué tipo de fibra tengo que entrenar entonces? ¿Cuál sería mi tipo de entrenamiento ideal para verme más grosso? Y lo estético siempre se aboca a la fibra tipo 1, a la hipertrofia. Okay. Sí, eso es lo que te da la estética, hay que trabajar más esas fibras que las otras. Ahora, si vos me decís, no, yo soy un atleta y quiero rendir para un deporte, para un tipo de destreza, y bueno, se hace un juego entre ambas, ¿no? Vale. Porque el atleta no requiere verse estético. No, el atleta quiere entrenar para ganar. Quiere verse atlético. Claro. O sea, el objetivo es otro, por eso es dependiendo del objetivo que cada uno llegue al gimnasio. Con ese objetivo, bueno, dependiendo del objetivo, hay que ponerse a trabajar y a planificar los entrenamientos para lograr eso que se quiere. Ok. Otra pregunta, ahora que se me vino a la mente. Digamos, no quiero verme atlético, pero tampoco quiero ser solo estética. O sea, quiero ser entre los dos. Quiero verme bien y quiero ser funcional. Quiero ser potente. No sé si tengo que hacer un sprint de 1000 metros. ¿Qué tipo de entrenamiento sería, más o menos? ¿Sería una combinación entre la hipertrofia y fuerza y subfuerza? Sí, se podría dar una combinación de ambas. Sería como esto que está de moda, lo híbrido, ¿no? Okay.
Entonces se haría una planificación en donde se trabajen las dos cosas. Pará, antes de seguir con el video te queremos pedir algo importante, solo te lleva 10 segundos que le des like y te suscribas al canal. No te olvides de compartir con todos tus amigos esta información tan valiosa y de seguro tu entrenamiento llegará al siguiente nivel. Bueno, sabemos que ahora el entrenamiento híbrido está muy de moda. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Podría un estudiante principiante hacer un entrenamiento híbrido? Mirá, yo lo que recomiendo sería más no que sí. Porque si hay una persona que recién arranca en el gimnasio y nunca levantó una mancuerna en su vida, es como que, a ver, cuando hablamos del entrenamiento híbrido, hablamos un entrenamiento mixto, claro, ¿no? De hipertrofia, trabajar un poquito, trabajar las tipo 1 y las tipo 2, las fibras lentas y las fibras rápidas. Entonces ya cuando uno trabaja las fibras rápidas, tiene que estar atento a la técnica, estás trabajando muy pesado, a eso nos referimos con entrenamiento híbrido, no te digo que te hagas un Hydrox, que está muy de moda ahora, ese es otro tipo de entrenamiento. Eso lo quería dejar bien en claro para que no se malinterprete eso. Volviendo a la pregunta que me dijiste, yo diría más no que sí, porque la persona que recién arranca tiene que aprender técnica, ¿sí? Es el primer paso, es como aprender a caminar. Un bebé primero gatea, después de gatear llega una etapa que se levanta, se incorpora, claro, ve cómo está, ¿sí? La cabeza del bebé pesa mucho, entonces ya el cuerpo tiene que empezar a coordinar de no caerse, de dar sus primeros pasos. Bueno, acá es lo mismo. O sea, hay que aprender técnica para después levantar peso. Okay. Es lo mismo, no hay que apurarse. Así que yo diría que no, que se empiece primero con un entrenamiento más abocado a la tensión mecánica, a la hipertrofia, ¿sí? A fijarse que no sea un entrenamiento tan pesado, que surja efecto, pero que primero se atienda a la técnica y a la tensión mecánica correcta. Okay. ¿Qué diferencia a una persona, a un principiante, a un avanzado en el gimnasio? ¿Qué diferencias hay? ¿Hay alguna diferencia con respecto a su fibra, a su físico, a sus músculos? Sí, el principiante uno lo tenés que pensar como que es una esponja, ¿no? Todo lo absorbe. Es como que las fibras están muy tiernitas. Entonces, todo lo que vos le des al principiante, no basándote tanto en... la tensión mecánica correcta tiene que estar, pero vos le das un poco menos de tensión y lo va a absorber igual, ¿sí? Entonces, el principiante es muy maleable y para los profesores, no sé si es tanto fácil, por así decirlo, porque hay que explicarle las técnicas de todo movimiento en el gimnasio, y eso también es complejo, claro, para explicarlo y para que el principiante pueda aplicarlo, pero en cuanto a todo estímulo que yo le dé a un principiante, lo va a absorber. En cambio, el avanzado, sus fibras musculares ya vienen trabajando, entonces hay que abocar a alquilar fino en cuanto a cómo lo planificás el entrenamiento, en cuanto a la tensión mecánica que le das, en cuanto a los tiempos que maneja en cada ejercicio, porque hay que llegar a esas fibras, hay que tocar esas fibras que todavía están tiernitas, pero que ya, por ejemplo, un avanzado, pensarlo así, un músculo, ¿no? El bíceps, 80% ya está trabajado, hay que ver cómo tocas esas 20 restantes. Okay. Entonces es un desafío más grande y por eso, hablando de esto de crecimiento que veníamos hablando, el avanzado va a tener un crecimiento... Se va a notar más, digamos. Y más rápido. Porque nunca había trabajado, nunca había... eso me pasó a mí cuando yo empecé a entrenar. Yo era súper flaco, era el Lender, el espagueti andante. Y en cuestión de 4 o 3 meses, inclusive te podría decir que a las 3 semanas ya yo me veía en el espejo, ya
viste como la escena de Spider-Man, que cuando lo pica y se pone en el espejo. Pero ya entiendo porque era una esponja, ¿no? Mi cuerpo nunca había experimentado ese estímulo. Sí, el crecimiento del principiante es terrible, o sea, en un mes ya cambió el físico. Que no significa, ya cambió el físico, me voy. No, hay que seguir trabajando. Sí. Pero el avanzado es esto, ¿no? Se juega mucho la disciplina. O sea, se juega mucho el... no veo mejorías de acá a 2 meses y hay que seguir yendo, porque la mejoría del avanzado viene en tiempo, porque estás trabajando el 80% ya lo trabajaste del músculo. Claro. Estás trabajando esas 20 restantes y es difícil, claro. Pero ahí se juega mucho la mentalidad. Exacto, y también algo muy importante, que siento que aquí en Panamá todavía no hay esa cultura. Está bien que uno quiera entrenar solo, que uno piense que sabe, pero mira toda esta información que ella nos está dando. Ella estudió para esto muchos años tratando con gente y ella sabe porque ella se dedica a esto. Nosotros que tal vez somos bomberos, policía o trabajamos en una oficina, no estudiamos para eso. Por eso es importante, si tú quieres realmente tener una evolución y conocer el potencial máximo de tu cuerpo, contratar a alguien que sepa y que te entrene, porque estas cosas no las sabemos, estoy 100% seguro. Por eso es importante para mí ahora. Antes yo iba, buscaba una rutina en internet. Bueno, voy a hacer esto porque según este tipo haciendo esto llegó a tener ese físico, pero detrás de eso hay muchas cosas más. Sí, hay que ver quién es esa persona que está detrás de ese video. Y qué hace y cómo es su día a día, y o sea, no solo todo se basa en el entrenamiento, también es la alimentación, la vida diaria y muchas cosas que juegan a favor o en contra dependiendo de cómo seas disciplinado con vos mismo. Pero sí, yo siempre digo, vayan a un profesional que haya estudiado. O sea, es eso, porque después vienen las lesiones y está el coach me lesionó. Sí, pero ¿qué tipo de coach elegiste? Claro. ¿Uno de un curso de un mes o un profesor? Claro. Que estudió 4 años y después hizo cursos. Porque yo, por ejemplo, en mi profesionalismo o en mi vida profesional, yo estudié, me recibí y además, como plus, siempre uno tiene que estar estudiando y capacitándose y se hacen cursos. Pero bueno, nada, sí, yo siempre recomiendo eso, o sea, que indaguen en quién los está entrenando y si está capacitado para eso. Volviendo al tema de los principiantes avanzados, antes que se me vaya, quería comentarte algo importante. El principiante cuando empieza el gimnasio, y todos, pasamos por esto todos, es pura motivación, ¿sí? O sea, yo voy al gimnasio porque me motivé porque vi un reel, porque vi un video en YouTube de alguien que yo quiero estar así como esa persona, o me motivó un amigo y voy en grupo al gimnasio. El tema es qué pasa después, ¿no? El tema es que el principiante, además de adquirir todo esto de entrenamiento, técnica, entenderlo al coach que quiere lograr, cómo lo quiere hacer, qué sé yo, y bueno, un montón de cosas, también tiene que empezar a trabajar con esto, que la motivación es el principio, pero la motivación lo tiene que llevar a algo más importante, que es el hábito, y el hábito lo va a llevar a algo mucho más importante, que es adquirir la disciplina. El principiante entrena por motivación, el avanzado entrena porque está disciplinado a eso. Bueno, y una cosa importante antes que me olvide y seguir avanzando en el podcast, que te quería decir era algo más sobre los principiantes avanzados, es que a todos nos sucedió que todos empezamos yendo a entrenar por motivación, ¿sí? Me motivó un video que vi, me motivó alguien que sigo por Instagram y quiero tener ese físico, o me motivó un amigo a ir al gimnasio porque empezó él y bueno, me motivó a ir. La diferencia grande que hay entre el principiante y el avanzado es la motivación versus la disciplina. El principiante además tiene un desafío extra, que el avanzado no lo tiene, porque ya lo adquirió,
que es que además de entender toda la mecánica de los movimientos del gimnasio y las técnicas, es que cuando él arranca por motivación, esa motivación la tiene que convertir en un hábito. Y ese hábito lo va a llevar a adquirir la disciplina. Que la disciplina es la que lo va a hacer perdurar a través del tiempo en el gimnasio. Claro, ¿Para qué? Para que cuando tenga el 80% de las fibras trabajadas, busque trabajar ese 20% que es restante. Es correcto. Porque si no, por eso muchos principiantes dejan el gimnasio. Porque empiezan por motivación, todos empezamos porque nos motivaron a... yo creo que todo nace a través de la motivación. Claro. El tema es ser fuertes y querer adquirir algo más que esa motivación. O sea, querer adquirir que el gimnasio, el ir a entrenar y vernos mejor y tener amor propio y tener una disciplina es mérito nuestro. Claro. Es porque nosotros así lo decidimos y es nuestra identidad. Así que bueno, eso es importante. Esa es una gran diferencia entre un avanzado y un principiante. Claro, resumiendo, tener la mentalidad. Tener la mentalidad. También algo que tenemos que tener en cuenta, ya esto es algo muy personal. ¿Por qué voy a entrenar? ¿Entiendes? Muchas veces, la mayoría de las veces, es porque yo vi algo, vi a alguien, quiero parecerme a alguien, pero realmente eso es lo que quiero. A mí me parece que es un pensamiento muy vago, querer ser como alguien. Yo siento que es mejor, yo quiero entrenar porque, uno, cuando tenga a mi hijo, quiero que mi hijo vea en mí un ejemplo y que no ande por ahí todo así con achaque o que no pueda tan siquiera cargar un tanque de gas. Yo quiero que mi hijo me vea agarrar un tanque de gas como si nada. O de repente pueda cargar a mi hijo sin que me duele la espalda por metros, por 500 metros, qué sé yo. O de repente cuando pase un accidente o algo, yo pueda tener la agilidad para correr. O sea, quiero entrenar, uno, para la vida. Dos, porque yo sé que entrenando mi mentalidad, mi mente va a ser más fuerte. Porque si yo levanto 100 kilogramos en pre de banca, lo demás no me va a parecer nada, ¿no? Si yo pude con ese pre de banca ayer y hoy me pasó un problema, siento que yo lo puedo superar. Porque superé un obstáculo en el gimnasio, voy a superar un obstáculo en la vida también. Siento que también me ayuda mucho a mí. Sí, yo creo que todo lo que aplica uno en el gimnasio lo aplica en la vida. Es como no solo pensar que voy a entrenar a levantar una pesita, no. O sea, también o sea, tenés la evidencia científica. O sea, vos cuando levantás un peso pesado, estás trabajando pesado y vos antes de ir a esa serie a hacerla decís no puedo, no vas a poder. Claro. O sea, porque ya tu mente se abocó a eso, al no puedo. Entonces pasa también cuando los entrenamientos que trabajás al fallo. Trabajar al fallo es trabajar al fallo neuromuscular. No es el fallo real. Entonces, el fallo neuromuscular es porque hay una percepción, o sea, hay un fallo entre el sistema nervioso y la información que le envía ese sistema nervioso al músculo para levantar esa pesa. O sea, cuando se produce ese fallo neuromuscular es porque hay una... ¿cómo decirte? O sea, el sistema nervioso no llega a controlar el músculo, ¿sí? Está tan cansado de levantar ese peso que llega un momento que se produce como una desconexión. No le envía eso eferente, la información por la vía eferente al músculo para que pueda contraerse. Entonces ahí se produce el fallo neuromuscular. O sea que somos mentalidad. Claro. Somos mentalidad. Entonces, bueno, sí, hasta la evidencia científica lo dice. Muy interesante, la verdad. Bueno, creo que hasta aquí llegamos en el podcast del día de hoy, el podcast número 3. Muy interesante, mucha información. Con mucho calor. Mucho calor, sí. Si quieres seguir viendo este tipo de información que compartamos con ustedes, este tipo de objetivos, de asuntos más que todo
lo que tiene que ver con el gimnasio y parte acerca de la vida también. Suscríbete, danos like. Queremos ayudarlos a ustedes y que ustedes nos ayuden a nosotros, así que bueno, estamos felices. Si tienen alguna duda también que nos contacten. Aquí está la Coach Victoria. Sin compromiso, que estamos para ayudarlos. Muy buena la Coach Victoria, es una profesional y una persona muy disciplinada y muy correcta, que sé que si ustedes están interesados en evolucionar su cuerpo y conocer su máximo potencial, seguramente con ella lo van a lograr.